Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jesús Alexis Segarra Sandia. Soy estudiante de la Universidad de Pamplona. Mi asignatura es en Ciencias Sociales. Hoy voy a hablarles sobre la Guerra del Peloponeso, la primera fase, la fase arquidámica. Hoy yo les hablaré sobre la Guerra del Peloponeso, la fase arquidámica. Una breve introducción. La guerra arquidámica fue la primera fase de un conflicto trascendental que sacudió todo el mundo griego, la Guerra del Peloponeso. Este enfrentamiento, considerado por Tucídides como la mayor conmoción que haya afectado a los griegos y a buena parte de los bárbaros, alcanzando a casi toda la humanidad. Duró 10 años, desde el 431 a.C. hasta el 421 a.C. Se trató de una lucha por la hegemonía entre las dos principales potencias de la Helade, la Liga de Delos, liderada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta. Historia de la Guerra del Peloponeso, según fuentes de Tucídides. Tucídides no fue solo un historiador, sino también un ateniense que participó directamente en la guerra, llegando a ser estratega. Tucídides revolucionó la forma de narrar los acontecimientos pasados. Fue el primero en aplicar un espíritu crítico y un método riguroso para distinguir entre las causas auténticas y los meros pretextos del conflicto. Su objetivo era la objetividad irrenunciable, buscando lo cierto, lo seguro y dejando de lado los relatos de autores de poetas y logógrafos que buscaban agradar más que la verdad. Las causas del conflicto. Según Tucídides, la causa verdadera y menos declarada de la guerra fue el gran poder que Atenas había alcanzado y el miedo que éste inspiraba a Esparta. Esparta temía ver que la mayor parte de Grecia caía bajo el control ateniense. La expansión ateniense y su política comercial dinámica, junto con el control de rutas marítimas clave y la acumulación de riqueza y recursos financieros provenientes del comercio y los tributos, les habían dado un poderío considerable. Esto permitió grandes preparativos y el surgimiento de un imperio. Las causas del conflicto. Los acontecimientos que sirvieron de pretextos para la guerra incluyeron el veto de Atenas a los mercados de Megara, el apoyo de Atenas a Córcida, ciudad con una gran flota, frente a Corinto, colonia corintia. Este conflicto ilustra la competencia naval y el control de rutas estratégicas hacia Italia y Sicilia. Los corintios argumentaron que Atenas retuvo Córcida por la fuerza y sitió Potidea, colonia corintia y aliada ateniense, como preparativos de guerra. El conflicto por Potidea, que además de colonia corintia, era aliada y tributaria de Atenas. El incidente desencadenante y el inicio de la guerra. La guerra no comenzó con una declaración formal, sino con la incursión furtiva. El incidente específico fue la tentativa tebana de apoderarse de Platea, ciudad beocia aliada de Atenas, en el 431 a.C. Los plateenses mataban a los prisioneros tebanos, asegurando su enemistad de Tebas. La guerra dio inicio oficialmente en mayo del 431 a.C., con la invasión peloponesia del Ática. Esta invasión estuvo encabezada por el rey espartano Arquídamo II. Estrategias y desarrollo de la guerra arquidámica.
Las dos ligas adoptaban estrategias, contrastadas entre sí. La estrategia ateniense, bajo el liderazgo de Pericles, la estrategia ateniense se basó en su superioridad naval. Evitaban el combate terrestre directo contra el ejército espartano y en su lugar concentraban a la población del Ática dentro de las fortificaciones de las murallas largas que conectaban Atenas con el Pireo, permitiendo a los espartanos devastar su territorio. Estrategia Peloponeso. La estrategia espartana, particularmente durante las invasiones dirigidas por el rey Arquídamo II, se centró en su poder terrestre. Consistía en invasiones anuales del Ática con el objetivo de devastar la tierra cultivada. Esperaban que la destrucción de sus campos forzara a los atenienses a salir de sus murallas para presentar batalla en tierra, donde los espartanos tenían ventaja con sus oblitas. Aquí podemos ver escudos de las dos ligas. El escudo azul era de los atenienses y el rojo de los peloponesos. Acontecimientos clave de la fase arquidámica. Hablaremos de diferentes eventos importantes de este conflicto. Las invasiones anuales del Ática por Arquidamo. La terrible peste de Atenas, operaciones navales atenienses, el sitio de Platea, la batalla de Esfacteria del 425 a.C., las campañas de Brasidas en Tracia y la batalla de Delio del 424 a.C., cada uno importante para la resolución de este conflicto y lo que pasa después. Personajes claves del conflicto. Aunque hay más personajes relevantes del conflicto, considero estos los de mayor relevancia. Pericles, estadista y estratego ateniense, arquitecto de la estrategia de resistencia y confinado naval, elogiado por Tucídides, murió durante la peste. Arquidamo II, rey espartano, líder de las invasiones del Ática y partidario inicial de la prudencia. Brásidas, estratego espartano, famoso por sus campañas en Tracia, elogiado por Tucídides. Cleón, político ateniense, demagogo, co-comandante en Esfacteria y posteriormente muerto en Anfípolis. Nicias, estratego ateniense, comandante en diversas operaciones, como la expedición de Mende y Hesiona. Posteriormente negociador de la paz que lleva su nombre, elogiado por Tucídides, también estratego en la fallida expedición a Sicilia, un evento superior a esta fase, donde su correspondencia con Atenas detalla la difícil situación naval y de suministros. Demóstenes, estratega ateniense, clave en la victoria de Esfacteria, posteriormente comandante en Sicilia. El fin de la fase arquidámica. La década de guerras, marcadas por invasiones, pestes, operaciones navales, asedios y campañas terrestres, no produjo una victoria decisiva para ninguno de los bandos. Los éxitos de Atenas en infantería se vieron contrarrestados por los de Esparta y sus aliados en Anfípolis y Delio. La paz de Nicías puso fin a esta primera fase. La paz de Nicías fue un tratado firmado en el 421 a.C. Buscaba restaurar en gran medida la situación previa a la guerra, incluyendo la devolución de prisioneros, principalmente los espartanos de Esfacteria. Fue estipulada para durar 50 años, pero en la práctica duró poco tiempo debido a las violaciones del tratado por ambas partes. Esto llevó a un periodo de paz inquieta antes de que la guerra se reanudara formalmente. Conclusiones. La guerra arquidámica fue una década de conflicto agotador
que puso a prueba las estrategias y recursos de Atenas y Esparta. La narrativa de Tucídides, con su enfoque en las causas profundas, su método riguroso y su análisis de la naturaleza humana y el poder, sigue siendo una fuente invaluable para comprender no solo esta fase específica, sino la dinámica de los conflictos y la política humana en general. Aunque la paz de Nicias ofreció un respiro temporal, las causas subyacentes y las tensiones entre las dos potencias no se resolvieron, lo que llevaría inevitablemente a la reanudación de la guerra. Gracias.